A ver, nos han dejado el siguiente ejercicio de estadística, donde nos piden calcular los gráficos, hallar la mediana, las medidas de dispersión adecuadas, el percentil y hay una medida de asimetría adecuada. Nos brindan todos estos datos y en base a eso tenemos que desarrollar en una hoja toda esta información que nos están pidiendo. Vamos a la otra hoja. Para resolver este ejercicio, primero necesitamos armar la tabla de frecuencia. Para eso vamos a llamar a todo este total de datos. Ya, lo vamos a seleccionar y en la parte que está aquí arriba, en esta barra, le damos clic y le vamos a poner como nombre data. Enter y automáticamente todos estos datos se van a llamar data. ¿Correcto? Porque es la información con la que vamos a trabajar. Ahora, para calcular y poder tener la tabla de frecuencias, necesitamos saber todos estos valores, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer dato. El total de datos, que es el total de valores que están en data. Entonces usamos la fórmula contar. Contar, abrimos paréntesis, ponemos data, le damos doble clic y cerramos. Y en total hay 200 datos, que si nosotros contamos aquí y hacemos un conteo, vemos que aquí en la parte de recuento pues nos está figurando el valor de 200. Luego seguimos con el valor del x máximo, o sea el máximo dato que hay en data. Entonces usamos la función max y ponemos data entre paréntesis porque data es nuestra base de datos. Entonces lo que quiere decir es calcule el valor máximo de data. Eso es lo que quiere decir esta función. Y nos sale que es 116. Luego calculamos el valor mínimo de data. Para esto usamos la función min y entre paréntesis llamamos a nuestra base de datos data. Cerramos, enter y nos sale 45. Luego sabemos que el recorrido es el valor del x máximo menos el valor del x mínimo, el cual sale 71. Simplemente hacemos una resta entre esta celda y esta celda. Luego, para el valor del m, que es el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencia, pues vamos a usar la famosa regla de Stargess, que era 1 más, abrimos paréntesis, 3.322 por logaritmo. Va a haber una variación. ¿Por qué? Porque en Excel la función de logaritmo está tipificado como log 10 y es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. En este caso nos piden de qué número, o sea n, y n viene a ser 200. Entonces le damos clic en 200, cerramos paréntesis, cerramos el otro paréntesis y automáticamente nos sale que es 8.6664. Con este botón de acá lo vamos redondeando simplemente hasta 3 cifras. Ahora pasa lo siguiente. Como el número de intervalos no puede ser decimal, tiene que ser entero, a un costadito, ¿correcto? Vamos a digitar el número 9, porque tenemos que redondear el número de intervalos. Como en este caso es 8.6, lo redondeamos a 9, o sea nuestro número de intervalos sería 9. Les pido que lo escriban este valor directamente y no copien este valor de la celda y lo redondeen. ¿Por qué? Al seguir haciendo los siguientes cálculos, lo que va a suceder es que posiblemente jale todo este valor con decimales y los demás datos nos salgan con un margen de error. Entonces es preferible digitarlo, este valor 9. Ahora, el C propuesto a que es igual. El C propuesto es igual a R entre M. Entonces R es esta celda, entre slash entre 9. Le damos enter y nos sale 7.8888.
¿correcto? Ahora, el C tomado es un valor que, basándonos del C propuesto, nosotros lo podemos sugerir. Puede ser 7.9, puede ser 8, puede ser 7.92, 91. Para este caso vamos a trabajar con el valor de 8. Lo vamos a redondear y vamos a trabajar con un valor entero. ¿Ustedes le pueden poner otro valor? Sí, le pueden tomar otro valor. Ahora, este C tomado, también de preferencia, digítenlo, no hagan esto, que colocan igual y copian el valor de esto y lo redondean, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque como les digo, el Excel sí les va a considerar todos los decimales que estén incluidos y lo recomendable sería digitarlo directamente. En este caso sería 8. Vamos a guiarnos del ejercicio que está resuelto y es correcto. 8. Entonces, para este caso ya tenemos el C propuesto, el C tomado sería 8 y el D. El D a qué es igual a M por C entre R. M por C y todo eso menos R. Ese es el valor de D. Entonces haremos lo siguiente. Digitamos igual entre paréntesis, le damos clic al valor de M, que sería 9, menos, o mejor dicho por, el C, que siempre se coge el valor del C tomado, el C, que es este de aquí. Cerramos paréntesis, menos R. En este caso nuestro R es 71. Y nos sale 1. El X inicial, ¿a qué es igual? El X inicial es el X min menos D entre 2. Lo vamos a poner así, acá la fórmula. D entre 2. Ese es el X min. Y el X fin es igual al X max más D entre 2. Eso es X max. X fin, ya, ahora sí. El X ini, entonces reemplazamos, ¿no? Igual el X min, que es este de acá, 45, menos D entre 2. Es decir, abrimos paréntesis, 1 entre 2. Cerramos los paréntesis y le damos Enter y nos sale 44.5. Luego en el X fin sería el X max más D medios, que sería 1 entre 2. A ver, nos falta un paréntesis. Listo, 116.15. Ahora, el siguiente, con estos datos ya podemos armar nuestra tabla de frecuencia. Para esto necesitamos las siguientes columnas: límite superior, límite inferior, son datos que vamos a ir colocando y vamos a ir digitando en las siguientes celdas. Puede ir en cualquier ubicación que ustedes crean conveniente. ¿Ya? Ahora vamos a dejar esta columna, o esto de acá lo voy a llamar intervalos. Después vamos a ver por qué es que lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar una columna de intervalos que va a ser la unión de estos dos de aquí. Les voy a explicar después para qué lo vamos a usar. Entonces tenemos el límite superior, el límite inferior. Necesitamos la marca de clase, que en este caso ya lo conocemos como el XI, marca de clase. Luego necesitamos la frecuencia minúscula, que es la frecuencia absoluta. Luego podemos hallar el F mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, el HI, frecuencia relativa, y el HI mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Luego vamos a necesitar el valor de XI por FI,
Y necesitaremos por último la columna de xy por fi, es decir, el producto de dos veces xy por un fi. En el límite superior lo que vamos a hacer es, le damos un igual para llamar al valor de la celda con el que vamos a comenzar nuestra tabla. Como en el límite superior el primer dato es igual al xini, lo vamos a llamar, enter y ya está. Es decir, comenzamos con el xini. Luego, el siguiente dato será el límite inferior, que es igual al límite superior más el c tomado. Como este c tomado va a ser un valor fijo, lo que voy a hacer es, le doy clic y presiono F4. Y al presionar F4, ese C8 se convierte en lo siguiente. $C8. Lo que estamos haciendo es con el F4, con la tecla F4, estamos haciendo que el valor de 8 sea un valor fijo, para que las demás celdas automáticamente sigan sumándose con el valor de 8. ¿Correcto? Entonces sería así. Sería igual a este valor más el C tomado, clic F4 y le damos Enter. Y nos sale 53. Luego, en la siguiente fila, llamamos al valor del límite inferior. Lo vamos a copiar. Le damos clic y lo copiamos. Enter. Luego lo que vamos a hacer es, vamos a llevarlo hasta 9 filas, porque 9 es nuestro número de intervalos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Correcto? Y por default lo vamos a trabajar de esta forma. Ahora, vamos a trabajarlo a 2 décimas. ¿Correcto? Para que nos salga con 2 décimas, ¿no? Seleccionamos toda la columna y en esta parte que dice número, le vamos a dar clic en estas flechitas para poder reducir las décimas o los decimales, ¿no? O añadirle. En este caso que quede solamente con 2 decimales todos los datos, ¿ya? Entonces, esta columna la vamos a trabajar después, déjenla ahí nada más. Nos va a servir para la gráfica, esta columna, ¿correcto? El xy, que es la marca de clase, era igual a la suma del límite superior más el límite inferior entre 2. Entonces lo vamos a hacer en fórmula. Igual este dato más este otro, cierra paréntesis, entre 2. Enter. Y nos sale 48.5. Aquí le van a dar clic en esta esquina cuando les figure con esta flechita, o lo que pueden hacer es arrastrarlo para que la fórmula continúe. Y listo, le sale todos estos datos, lo vamos a centrar y hallamos automáticamente todas las marcas de clase. Ahora, el FI es hacer el conteo. Tenemos que hacer el conteo de qué datos o cuántos datos se encuentran entre 44.5 y 52.5. Es decir, tenemos que hallar una fórmula que nos permita saber qué cantidad de estos 200 datos está en este rango. Entonces usaremos la fórmula contar.si.conjunto. Lo van a digitar. Igual contar.si.conjunto. Abren paréntesis y dice rango de criterios. Nuestro rango de criterios va a ser nuestra data. Es por eso que colocamos data, le damos doble clic y le colocamos rango de criterio. En este caso, el criterio sería, punto y coma, ¿correcto? Puede ser que en algunas computadoras les figure como coma o como punto y coma. Es una denominación que el mismo Excel cuando se instala queda predeterminado de esa forma. En mi caso, como este aviso, ¿no? O este cuadrito lo que me menciona es que tengo que colocarle un punto y coma, porque acá lo está mencionando. Tal vez en sus computadoras, algunos de ustedes, puede ser que les salga coma, entonces van a digitar coma.
El siguiente sería el criterio, ¿no? O sea, que se cumpla un criterio en el rango de criterios. Para este caso, el criterio sería que cuente en data los valores que son mayores a 44.5, pero que sean iguales también. Entonces sería, entre comillas, que sean mayores, iguales a 44.5. ¿Correcto? Cerramos comillas y luego punto y coma. Nuevamente nos pide el rango de criterios, que sería data, punto y coma, y nos pide el segundo criterio. El segundo criterio es que sea menores que 52.5, pero no iguales, porque acuérdense que el valor que está acá no se toma, recién se va a contabilizar en la siguiente fila. Entonces sería igual, entre comillas, menores que 52.5 o 50. Cierran comillas, cierran paréntesis y le dan enter y nos sale 3. Es decir, hay 3 datos que están en este primer rango de el total de estos 200 datos. Lo hago con fórmula porque se puede hacer manualmente. Sí, tendrían que ustedes ordenar todos los valores de mayor a menor, ¿correcto? Y hacer su conteo respectivo con cada intervalo. Pero tal vez eso demore un poco más, como lo estamos haciendo con Excel. Y puede ser que alguno de estos valores se modifiquen, entonces el conteo cambia. Es por eso que lo vamos a trabajar con esa fórmula, contar, punto sí, punto conjunto, data, todo eso. Ahora le damos en esta esquinita doble clic y automáticamente lo que hace es esa fórmula de la primera celda se replica para todas las demás celdas. Ya, pero ¿qué sucede? En esta celda vemos que sigue considerando el valor 44.50 y 52.50 cuando ya es otro intervalo. Correcto, entonces acá le vamos a modificar. Le damos clic en la segunda celda, en el segundo 3, y nos vamos a esta barra. Y en esta barra vamos a modificar. Porque en la segunda fila figuran otros datos. Que tiene que ser mayor que 52.50 y tiene que ser menor que 60.5. Le damos enter y nos hizo el conteo de ese intervalo y nos salió 9. Entonces lo mismo tenemos que seguir haciendo con los demás intervalos, es decir, cambiar los valores que están aquí nada más. Estos dos números los vamos a cambiar y vamos a colocar los intervalos, ¿ya? En este caso sería 60.5 mayor o igual a 60.5 y menores que 68.5. Enter, 49. El otro sería 68.5 y 76.50. Enter, 45. El siguiente sería 76.5 y 84.50. 45 también. El otro sería 84.5 y acá sería 92.5. Enter. El siguiente sería 92.5 y 100.5. 14. El siguiente sería 100.5 con ese valor. Y el último sería este otro. Y termina en 116.5. 1. Luego, acá colocamos la función suma. Abrimos paréntesis. Seleccionamos todo este rango. Y sumamos la cantidad de datos. O usan el famoso autosuma que está aquí, en esta parte. El autosuma. Y bueno, ya les calcula cuánto es el valor de la suma de todos esos datos. Ahora, si se dan cuenta, al final nos cuadró 200. Es decir, hemos hecho un buen conteo, porque al final tiene que darte n. Estos valores lo pueden corregir. Si ustedes van a hacer un conteo
manual de toda esta información en base a estos rangos. Entonces van a ir comprobando que los FI son estos de aquí. El Excel me ayuda justamente a poder hacerlo mucho más rápido. Ahora, el FI mayúscula sería igual, en papel era copiar el primer dato aquí y luego hacer una suma consecutiva, ¿no? Este dato más este dato lo ponemos acá, este más este acá y así sucesivamente. Entonces vamos a copiar el valor de acá, de esta celda 3, y luego en esta segunda celda hacemos la siguiente fórmula: 9 más 3, o sea, esta celda más esta celda. Enter. Le damos un doble clic acá en la esquinita y automáticamente se replica todo. Hace las sumas automáticamente. Nos sale 200 y 200, entonces las sumas están bien. Ahora, el HI era igual al FI entre el N. Y en la siguiente fila sería 9 entre 200. La siguiente sería 49 entre 200 y así sucesivamente. Entonces sería 3 entre 200. Pero como el 200 es un valor fijo, vamos a usar la tecla F4. Presionamos F4 y hacemos que el valor de 200 se convierta en un valor fijo para todas las celdas. Le damos Enter y nos sale este dato. Le damos doble clic acá en la esquinita y automáticamente calcula todos los HI. Todos los HI. Y al final hacemos una sumatoria. La suma igual suma. Seleccionas todo este rango. Enter. Y nos debe salir 1. Ahora, el HI mayúscula sería, copiamos el primer valor. Y lo mismo que en el caso anterior. Sumamos esta celda más esta celda y tiene que ir aquí. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer la fórmula: esta celda más la de aquí arriba. Enter. Le damos doble clic en la esquina y automáticamente te hace todas las sumas en forma escalonada. Luego, la siguiente columna nos pide el XI, es decir, este dato por este otro, por el FI. Entonces vamos a hacer la fórmula que sería esta celda por esta celda del costado. Enter y nos hace la multiplicación. Luego, como queremos hacer eso mismo para las siguientes filas, le damos doble clic en la esquina y ya está. Calculó los demás productos automáticamente. Y en la parte de abajo vamos a hacer una sumatoria igual. Vamos a sumar todo este rango y nos sale este valor, 15.236. Luego, la siguiente columna que vamos a usar es esta de aquí: XI por FI por XI. Hay dos formas de hacerlo. Como acá ya tenemos XI por FI, este valor lo multiplicamos por un XI más. O lo que podemos hacer es también esto, ¿no? XI por nuevamente XI por FI. Le damos Enter y nos sale el producto. Doble clic en la esquina y automáticamente hace todas las multiplicaciones fila por fila. Y al final hacemos una suma, función suma, y seleccionamos todo el rango y listo. Hasta esa parte ya tenemos todos los datos llenos, ya nuestra tabla de frecuencia está llena y podemos empezar a hacer los cálculos que nos piden acá. Por ejemplo, en la parte B nos pide hallar la mediana. Entonces, ¿podemos calcular la mediana con toda esta tabla que ya hemos hecho? Sí. Vamos a calcular todos los valores que conocemos en estadística. El promedio, o más conocido como media, la mediana, la moda. La moda va a ir acá abajo
porque hay un dato más que vamos a usar. Moda, promedio, mediana y moda. Nos piden la mediana, pero vamos a poder calcular lo demás. Hay dos formas de calcular el promedio, la mediana y la moda. Fórmula de Excel. Fórmula de Excel. Y hay otro que es con la fórmula estadística. Fórmula estadística. La fórmula de Excel lo que hace es, ya hay una función que automáticamente tú le das la base de datos y con una función te calcula el promedio, la mediana y la moda. ¿Es un valor referencial? Sí, es un valor referencial. Por ejemplo, para el promedio, con la fórmula de Excel, sería de la siguiente forma. Promedio, o sea, igual promedio. Y ponemos todo el rango de datos que tenemos. En este caso, como le pusimos a todo ese rango data, le ponemos data. Le damos doble clic, cerramos el paréntesis y nos calculó el promedio de toda esta data sin usar una fórmula estadística como nos han enseñado en el salón. Igual para la mediana, hay una fórmula que se llama mediana. Abrimos paréntesis, seleccionamos data, que es toda nuestra base de datos, cerramos paréntesis y nos calcula la mediana automáticamente. Igual para la moda, en este caso sería igual moda y entre paréntesis ponemos la base de datos que se llama data. Cerramos paréntesis y nos calcula la moda. Esa es la moda. Ahora, eso es con funciones y fórmulas de Excel. Ahora, para calcular el promedio, la mediana y la moda con las fórmulas estadísticas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el promedio, usamos la suma que se encuentra aquí, que es la suma de todos los productos, entre el total de datos, que era 200. Para que se visualice mejor esto de aquí, nuestra tabla, vamos a colocarle un borde y se supone que estos son los totales. Son los totales. Estos son los totales. Entonces, para el promedio usamos este total que es 15.236. Le damos clic entre 200 que es n y nos sale el valor del promedio 76.18. Ahora, para la mediana, ¿cómo se calcula? Tenemos que saber primero cuál es la clase mediana con la que vamos a trabajar. La clase mediana sería, primero tenemos que saber el n medios, o sea, n entre 2. ¿Cuánto es n entre 2? Sería igual a n, que aquí lo tenemos, n vale 200 entre 2. Es decir, nos sale 100. Entonces tenemos que buscar este número 100 en la columna de los FI mayúscula. ¿Cuál de estos valores ya lo contiene al número 100 o ya lo incluye? 3 no lo incluye, 12 tampoco, 61 tampoco, 106. El valor de 106 ya contiene al valor 100 porque es mayor. Entonces esta fila de acá es la famosa fila de la clase mediana. Clase mediana. Es decir, vamos a trabajar con esta fila y vamos a coger datos de esa fila para calcular la mediana. La fórmula era el límite inferior de esa fila, es decir, límite inferior sería este de aquí,
Perdón, acá me equivoqué. Acá era límite inferior y acá era límite superior. Ya está. Entonces, el límite inferior sería, ¿no?, 68,50, ese valor más el C. Abrimos un paréntesis y el valor de C, que sería 8. Y ese valor de C se multiplica con un paréntesis, que era n medios, ¿no? Como ya lo tenemos aquí calculado, que es 100, n medios, menos el f mayúscula anterior a la clase mediana. Entonces, el f mayúscula está acá. Tiene que ser el que es anterior al de la clase mediana. Entonces, tiene que ser antes de 106, sería 61. Este de aquí. Clic. Y todo eso entre, abrimos un paréntesis ahí nuevamente, todo ese valor entre el f minúscula de la clase mediana. Esta es la clase mediana, el de celeste. Entonces su f minúscula sería este de aquí, 45. Y luego cerramos paréntesis y le damos enter y nos sale el valor de la mediana, 75,43. Ese es el valor de la mediana. Luego la moda. Para la moda necesitamos el D1 y necesitamos el D2. Ahora, para la moda necesitamos saber de la fila de los FI minúscula, cuál es el valor más alto. En este caso sería el valor de 49. Es el FI más alto. Entonces trabajamos con esta fila que está acá. Vamos a ponerlo de otro color. Y esa sería la clase modal, o clase de la moda, pues, ¿no? Clase modal. Entonces, el D1, ¿a qué era igual? Este valor máximo que habíamos encontrado, menos el de arriba. Y el D2 sería este 49 menos el de abajo, o sea 45. Entonces lo vamos a dejar aquí como un dato, ¿no? El D1 sería 49 menos el de arriba. Y el D2 sería igual a 49 menos el de abajo. Listo, ya tenemos D1 y tenemos D2. Entonces, usamos la fórmula de la moda, que era igual al límite inferior de la clase modal, sería este de acá, más el C, que sigue siendo 8, pero ese C multiplicaba a el D1 entre D1 más D2. Entonces sería así. Abrimos dos paréntesis, D1 entre el D1 más el D2. D1 más D2. Listo. Lo vamos a poner entre paréntesis igual, ¿no? Este de acá, que es el D1, entre el paréntesis que está abajo, que sería D1 más D2. Vamos cerrando los paréntesis, enter, y nos sale el valor de la moda, que es 67.77. Entonces con esto ya tenemos los valores encontrados, ¿no? Esta sería la moda. Esa sería nuestra moda. Ya tenemos el promedio, la mediana y la moda, tanto con la fórmula de Excel y con la fórmula estadística, que
se hace pues con la tabla de frecuencias que hemos hecho aquí. Luego, entonces esta de acá, que es la B, ya la tenemos resuelta. Solamente faltaría hallar la interpretación del valor hallado, es decir, interpretar este 75.43, ¿no? Que lo vamos a hacer al final. El siguiente dato nos pide hallar la medida de dispersión adecuada. Para este caso, las medidas de dispersión que conocemos son la varianza y la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Listo. La varianza, ¿a qué es igual? La varianza, para este caso, era igual a lo siguiente. La suma del xi por fi, ¿no? Que es esta sumatoria, 1.189.458 menos, abrimos paréntesis, el valor de n por el promedio al cuadrado, es decir, el promedio por el promedio, ¿no? Entonces sería el valor del promedio, que lo tenemos acá, por ese mismo valor, nuevamente, que sería el promedio al cuadrado. Y luego le vamos a colocar un paréntesis a todo esto. Todo ese valor entre n menos 1. Nuestro n valía 200, está acá. 200 menos 1. Cerramos el paréntesis y enter. Y nos sale el valor de la varianza. Ahora, ¿a qué era igual la desviación estándar? La desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para este caso sí usaríamos la función raíz, abrimos paréntesis y seleccionamos a la varianza como dato. Cerramos paréntesis y nos calculó la desviación estándar, que sería 12.026, ¿no? Ese sería el valor de la varianza y la desviación estándar. Es decir, estas dos de acá son medidas de dispersión. Nos pide una y luego que interpretemos qué significa este resultado, ¿no? ¿Pueden dejar los dos ahí? Sí, pueden dejar los dos. Interpretan cualquiera de los dos, el que ustedes quieran hacer. Entonces la parte C ya la tenemos hecha. Luego vamos a calcular la medida de asimetría adecuada. Y vamos a hacer los gráficos con la tabla de frecuencias y por último haremos el percentil al 0.85. Hasta el momento esto estará en el primer video como parte 1. En la parte 2 vamos a desarrollar los otros 3 ejercicios.